Hola, me llamo Mónica Ramírez Bernal, soy estudiante de doctorado del Departamento de Latin American and Iberian Cultures de Columbia University. Mi ponencia del día de hoy se titula Planos pictóricos, el retorno a una visión coreográfica del arte. En 1938, Federico Gómez de Orozco, Manuel Toussaint y Justino Fernández presentaron como parte del 16º Congreso Internacional de Planificación y de la Habitación un estudio sobre planos pintorescos de la Ciudad de México elaborados en los siglos XVI y XVII. Ese mismo año, su estudio sería publicado por el recientemente creado Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Como lo asegura Toussaint, Planos de la Ciudad de México sería la primera publicación en forma de libro del instituto. Este tomo se trataba de la primera parte de un proyecto más amplio, que contemplaba publicar un segundo volumen que se ocuparía del estudio de un conjunto de planos del siglo XVIII. Los historiadores del arte establecieron como el límite de su investigación los años anteriores a las leyes de reforma, por considerarla una nueva etapa en la historia de la ciudad. En sus palabras, durante estos años, viene a ser México casi una nueva ciudad, que pierde personalidad al afrancesarse y allancarse, sin plan definido, al despojarse para siempre de muchas de sus características. Cierro cita. Un grupo numeroso de notas manuscritas, apuntes sobre planos y algunos dibujos del Fondo Manuel Toussaint nos indican que el segundo tomo se encontraba bastante adelantado. El estudio de estos materiales en su conjunto nos puede dar algunas pistas acerca de los criterios de selección y de los elementos que más interesaron a los investigadores acerca de estos objetos cartográficos. En esta ponencia quiero explorar cómo es que, a partir de esta obra paradigmática, la historia del arte en México abrazó el estudio de los planos como una parte fundamental de la disciplina. Vale la pena recordar que, desde el momento de su publicación, el trabajo de Toussaint, Fernández y Gómez de Orozco ha servido como referencia para los estudios de la cartografía indígena colonial. Pero en la mayoría de los casos, los autores que lo han consultado destacan los errores de valoración histórica cometidos por los autores. Por el contrario, la propuesta de esta ponencia es retomar y enfatizar el análisis de los elementos pictóricos de los planos que los autores desarrollan en el libro, así como en las notas y dibujos disponibles en el archivo. Esto para reevaluar el potencial que podría tener una teoría enfocada en el estudio estético de la cartografía para la historia del arte en la actualidad. Para lograrlo, propongo enfocarme en el estudio de la coreografía como una manera de ver que se encuentra fundamentada en la percepción subjetiva del dibujante y la capacidad artística para traducir visualmente la complejidad de un paisaje. A partir del estudio de Toussaint, Fernández y Gómez de Orozco, propongo pensar la coreografía no tanto como una escala dentro de la ciencia cartográfica, sino como una metodología de estudio que también tuvo un efecto en la elaboración de los mapas artísticos en los siglos XIX y XX. Planos pintorescos. En el momento de la publicación de Planos de la Ciudad de México, sus autores propusieron la entonces novedosa tarea de escribir la historia de la ciudad utilizando como el objeto central de esta recreación los planos coloniales. En la introducción, se hace referencia a algunas obras que anteriormente se habían ocupado del estudio de los planos en México. Se mencionan, por ejemplo, los trabajos de Antonio García Cubas, Manuel Orozco Iberra, en especial su libro Materiales para una cartografía mexicana de 1871, las consideraciones de Jesús Galindo y Villa sobre planos coloniales, las compilaciones sobre planos de América en el Archivo de Indias de Torres Lanzas y los planos de América y Filipinas de Diego Angulo Íñiguez, entre muchos otros. Sin embargo, la distancia que se establece entre estos estudios y el que nos ocupa radica en que en esta ocasión los planos se abordan como los objetos visuales de los cuales parte el análisis. Es decir, para los historiadores de arte, los planos eran el objeto privilegiado a partir del cual se podía recrear la historia de la ciudad, y no solamente objetos que servían para confirmar o ilustrar datos históricos obtenidos de otras fuentes. Es por ello que este libro se trata, más que de una compilación, de un estudio monográfico de 4 planos. El primero es el plano en papel de maguey,
conocido ahora como Plano Parcial de la Ciudad de México. El segundo, el plano atribuido a Hernán Cortés, o Mapa de Nuremberg de México Tenochtitlán. El tercero, el plano atribuido a Alonso de Santa Cruz, o Mapa de Uppsala. Y el último, el plano de Juan de Gómez Trasmonte, informe levantado de la Ciudad de México. Los estudios monográficos de este libro consistían en investigaciones detalladas de cada uno de los planos divididos en 3 momentos. El primero, un estudio histórico del que se encargó Manuel Toussaint y en el que se registraban todos los datos concernientes a la ciudad que se desprendían del análisis visual. El segundo, un estudio urbanístico llevado a cabo por Justino Fernández en el que estudiaba el procedimiento seguido para la ejecución del plano. Y el tercero, un estudio bibliográfico realizado por Gómez de Orozco en el que se hacía un inventario de la creación, reproducción y divulgación del plano en cuestión. En la introducción al estudio urbanístico, Justino Fernández apunta que, lo cito, los planos de la ciudad no han sido estudiados hasta nuestros días con la atención y el interés que merecen, como documentos que muestran gráficamente lo que ha sido la ciudad desde su fundación a través de los años. Cierro cita. Me gustaría detenerme precisamente en la importancia que el aspecto gráfico de los planos tenía para los autores. Podemos, por ejemplo, notar que en el estudio dedicado al llamado plano de papel de Maguey, Justino Fernández destaca el valor que podía tener para el conocimiento de una ciudad un plano cuyo diseño se sustentaba en la percepción subjetiva del dibujante, incluso si carecía de una medida científica precisa. Y cito a Justino Fernández. El plano dibujado sobre el papel de palma, como se ha dicho, está trazado al parecer sin medida alguna, es decir, tiene el carácter de un croquis, cuya exactitud muy relativa depende del buen ojo del trazador o dibujante que lo hizo. De manera similar, al referirse al mapa de Uppsala, Toussaint considera que era precisamente su cualidad pictórica lo que le daba un valor especial y relevante. Y lo cito. El plano es de carácter pictográfico, de manera que los monumentos y aun ciertos detalles naturales están representados de modo que procuran reproducir a la naturaleza, o por lo menos dar idea de la forma que afectaba en la realidad. Las costumbres de los indios, los animales salvajes y domésticos, escenas de caza, de pesca, todo está representado con cuidado. Es una delicia estudiar detenidamente los detalles del plano que van revelándonos poco a poco el estudio concienzudo y paciente que debe haber realizado su autor para poder transitar a su obra la magnificencia de la naturaleza del Valle de México y los detalles de la ya famosa ciudad. Cierro cita. Aunque Toussaint reconocía que a este plano solamente podía atribuírsele una exactitud relativa, destacaba la habilidad y el conocimiento de la región que tuvieron sus autores, valores que en gran medida compensaban los errores que las limitaciones técnicas podían representar para la localización precisa y la proporción de algunas calles. Algo parecido vuelve a ocurrir cuando Toussaint describe el plano de Gómez de Trasmonte. Y lo cito. Es una obra de arte, una verdadera pintura, en que se reúnen los dotes de paisajista, la factura de la vegetación, la profundidad de perspectiva, con el espíritu ingenuo de un planificador colonial que reproduce los edificios con cuánto detalle puede agregar. La ciudad está vista en perspectiva, desde un globo que se elevase por el poniente, entre Chapultepec y Tacuba. Su perspectiva no es tan convencional, y la idea que se forma uno de la capital del virreinato debe de ser bastante aproximada a la realidad, dada la posibilidad de estudios que nos permite acercarnos a la época. Cierro cita. La exaltación de las cualidades estéticas de los planos por parte de los autores nos permite pensar que estos mapas, más allá de sus limitaciones técnicas o su aparente inexactitud matemática, a partir de la revelación de esta obra fundacional, los planos pintorescos podrían ser pensados como objetos fundamentales para adquirir conocimiento histórico. Además, es profundamente significativo que tanto Toussaint como Fernández realizarían dibujos y planos esquemáticos para reproducir los planos históricos y, por medio de trazos, ilustrar también gráficamente sus hipótesis de estudio. Ejemplos de esto podría ser la figura número 12 del libro, llamada Localización del Códice sobre el plano
en papel de maguey en la antigua isla de Tenochtitlán, según la interpretación de Manuel Toussaint y Justino Fernández. También tenemos la figura 15, que es un esquema de interpretación realizado por Manuel Toussaint y dibujado por Justino Fernández del mapa de Nuremberg. El tercero es un plano de Veracruz en el siglo XVI que se encuentra en el archivo y que seguramente formó parte del proceso de investigación del ensayo sobre los planos de la ciudad de Veracruz de Manuel Toussaint, publicado en la revista Anales del Instituto en 1947. Los investigadores se convierten a su vez en dibujantes de planos, y el hecho de haber escogido también un método gráfico para expresar sus teorías me permite preguntar: ¿qué características particulares de los planos se pueden analizar al hacerlo desde el punto de vista de la historia del arte? Christian Jacob, un historiador que se ha especializado en la reflexión teórica acerca de los mapas, ha explorado las conexiones que existen entre las pinturas y los objetos cartográficos. En su libro, The Sovereign Map, se pregunta acerca de las particularidades de estudiar los mapas como si fueran imágenes, es decir, cuáles son las implicaciones de acercarse a ellos como si se trataran de cualquier otro objeto visual. Y lo cito: el mapa usualmente refleja las convenciones estéticas de su tiempo. Este objeto comparte con otros tipos de arte gráfico, códigos de configuración, repertorios de motivos y una paleta cromática. Un mapa puede ser identificado con un vistazo a un periodo o a un ambiente cultural, pero al mismo tiempo el mapa parece ser una producción muy específica, debido a la complejidad en los niveles de representación y a la yuxtaposición e interacción de códigos figurativos que en otros objetos usualmente se encontrarían aislados. Cierro cita. Al combinar distintas expresiones gráficas en un solo espacio, los mapas se convierten en objetos privilegiados para la experimentación artística. Es decir, son imágenes y por lo tanto conciernen a la historia del arte, pero son imágenes con características propias. En la siguiente sección de esta ponencia me gustaría retomar un concepto propio de la cartografía, pero que ha estado históricamente ligado a la pintura de paisaje y a las cualidades artísticas de los mapas, y explorar las posibilidades que nos ofrece dentro de la historia del arte. Este concepto es la coreografía. La coreografía es una de las escalas cartográficas definidas en el siglo XV a partir de la traducción al latín del libro Geografía de Ptolomeo. En algunas ocasiones es presentada como muy cercana e incluso equivalente a la topografía. La mayoría de las veces fue considerada como metodológicamente opuesta a la geografía. Esta división de escalas se volvió instrumental para los geógrafos de la modernidad temprana, y casi todo mapa, atlas, pintura de paisaje o libro de geografía producido después de esta traducción estuvo de alguna manera u otra influenciado por las definiciones de Ptolomeo. Al destacar su alcance regional y artístico, lo que en un inicio la situaría más cercana al dibujo y a la pintura de paisaje, los llamados mapas coreográficos del siglo XVI se consideraban más pictóricos que matemáticos, especialmente cuando eran vistos en contraste con los mapas geográficos, a los cuales se les encargaba hacer una representación de la Tierra y sus medidas. Sin embargo, Manuel Orozco Iberra, en Materiales para una cartografía mexicana, intuía ya las limitaciones que una visión exclusivamente jerárquica de las escalas cartográficas tenía para un estudio de los planos. Y cito: carta y mapa son dos palabras sinónimas. Carta o mapa geográfico y carta o mapa topográfico se diferencian en que si ambos representan una extensión considerable de país, la superficie abarcada por el primero es más extensa, la escala más pequeña y contiene mucho menor número de pormenores que el segundo. La ciencia admite un término medio entre ellas y son las cartas coreográficas, que describen algún reino, país o provincia en particular. Contienen más pormenores que la carta geográfica y van dibujadas en menor escala que los mapas topográficos. Plano es la representación de una corta extensión de terreno en grande escala. Finalmente se comprenderá que estas pocas divisiones no podían servir de base a mi clasificación, porque no presentan los elementos bastantes para corresponder a los intentos que en ella me proponía. Cierro cita. De manera similar, el historiador Jesse Simon, en su ensayo La coreografía reconsiderada,
un acercamiento alternativo a la definición tolemaica, hace un comentario crítico a lo que considera un sesgo tolemaico hacia la coreografía. Simon argumenta que el acercamiento objetivo de Ptolomeo hacia el conocimiento geográfico relegó a la coreografía y la colocó como una manera de producir conocimiento con una relevancia menor dentro de la jerarquía científica. De acuerdo con este autor, este sesgo se hace evidente si consideramos los pocos trabajos académicos que se han destinado a su análisis, incluso en la actualidad. Sin embargo, al recurrir a fuentes no tolemaicas, en el contexto de las exploraciones geográficas de la antigüedad romana, el autor ha logrado recuperar una versión de la coreografía que apelaba más bien a su alcance perceptual y subjetivo. Simon argumenta que la expansión gradual del territorio romano privilegió a la coreografía como el medio pictórico y textual ideal para incorporar la experiencia subjetiva de los nuevos territorios. Al dejar de lado una visión matemática e idealizada de la forma y la distribución de la tierra, en sus palabras, y lo cito, en lugar de poblar una forma inmutable de la tierra con contenidos recién conocidos, esos contenidos empezaron a dictar la forma de la tierra. Cierro cita. Lo que esto significa es que la coreografía no estaría exclusivamente ocupada con la representación de una escala local. Al contrario, la coreografía permitiría que la imagen del mundo en su totalidad se redefiniera constantemente, a partir de las nuevas experiencias de los viajeros. El hecho de que la coreografía pudiera representar el mundo experienciable la convirtió en el medio ideal para incorporar el conocimiento empírico y las impresiones de un espacio distante y antes desconocido. Resulta complicado determinar en qué medida la idea no tolemaica de la coreografía, descrita por Simon, logró sobrevivir en el contexto de la modernidad temprana. Sin embargo, la ambición de la coreografía de incorporar información novedosa pareció convertirla en el medio ideal para representar los descubrimientos europeos en el Nuevo Mundo, sin tomar en cuenta la escala de representación. En ese sentido, Christian Jacob se refiere a una historia reportada en 1652 por el padre Jean-François, autor del libro La ciencia de la geografía, en donde un indio Innu le solicita al religioso jesuita que le dibuje un mapa del mundo. Y cito a Jacob. Después de una visión general del viejo mundo, se encuentra una descripción coreográfica del nuevo, en el cual la atención se encuentra enfocada en la especificidad del paisaje. Cierro cita. En la narración del padre jesuita, Europa, Asia y África son mencionados solo como trazos, mientras que se le ofrece al interlocutor Innu una imagen del mundo mucho más detallada de la topografía y habitantes de América. Por una parte, esta anécdota muestra que muchas veces una sola imagen cartográfica puede acomodar diferentes escalas y una cantidad distinta de detalles pictóricos. Pero lo más relevante es que sugiere que la experiencia subjetiva del Nuevo Mundo se expresaba de mejor manera desde un punto de vista coreográfico. Esto me lleva a preguntar por el rol que el paisaje americano tuvo en la formación de una imagen del mundo, pero sobre todo por la posibilidad de que las cartografías pictóricas producidas en el contexto de los nuevos contactos hubieran contribuido a la construcción de una idea diferente de lo coreográfico. Coreografía anacrónica. En el contexto del México posrevolucionario, un grupo de artistas, historiadores del arte y promotores culturales dedicaron mucho tiempo al estudio y a la interpretación de cartografías indígeno-coloniales. Como consecuencia de estas investigaciones, algunos de ellos también hicieron mapas. Tal es el caso de Roberto Montenegro, Juan O'Gorman, Vladi, Emily Edwards, Anita Brenner, Pedro Freydeberg y sobre todo Justino Fernández. Alexander Nagel y Christopher Wood exploran en su libro Anachronic Renaissance la manera en la que algunos objetos producidos en la modernidad temprana parecen resistir un anclaje en una narración del tiempo lineal. Nagel y Wood aluden a las cualidades de ciertos objetos de arte que han demostrado la capacidad de establecer una relación plural con el tiempo. Me gustaría retomar el concepto de pastiche desarrollado en este libro para acercarme a las producciones cartográficas en las que los artistas mexicanos reinterpretaban los mapas indígenas coloniales. Y voy a citar a Nagel y Wood.
El pastiche, la invención de un nuevo objeto con un estilo similar a alguno del pasado, presupone un avance en la concepción de la historia del arte. El creador del pastiche estudia una clase de obras históricas reales y capta la esencia de su estilo, como una abstracción. Cierro cita. Como lo explica Nigel y Wood, los pastiches, y vuelvo a citarlos, con su temporalidad inestable, es decir, son objetos nuevos que al mismo tiempo reclaman una antigüedad, nunca han podido ser asimilados a una narrativa convencional de la historia del arte. Por otro lado, como ya lo había apuntado Cuauhtémoc Medina, Justino Fernández decía que bastaba una caminata rápida por la Ciudad de México para encontrarse con una multitud de objetos que le hablaban del pasado artístico del país. Fernández se preguntaba por la posibilidad de comprender aquellos objetos que respondían a diferentes conceptos de lo bello y de lo artístico. Y cito a Justino Fernández. Cierto que podemos comprender a Huitzilopochtli, de algún modo, pero no creer en él, y sin creer en él, ¿hasta qué punto podemos, en verdad, comprender el arte del antiguo mundo indígena? Cierro cita. A esta reflexión, propia de su visión historicista, acerca de los problemas y las limitaciones que implica enfrentarse a obras del pasado desde la conciencia de ser un sujeto determinado por el presente, Fernández dedicó casi toda su vida. Estética del arte mexicano, Coatlicue, el retablo de los reyes, El hombre, estudios de arte y estética, fue uno de los productos de este esfuerzo. En la introducción a esta trilogía, Fernández sostiene que no cree en un sentido de la belleza pura, sino en lo que llamaba las bellezas impuras, históricas y particulares. Sin embargo, no descarta que esta experiencia particular de la belleza, atravesada irremediablemente por la circunstancia personal, puede tener algún sentido universal. Para Fernández, la obra de arte es la posibilidad de una coincidencia y de un diálogo. Esto lo llevó a proponer escribir una historia del arte de una manera no lineal, basando su teoría en la capacidad de los objetos de actualizarse constantemente, gracias a las conmociones estéticas del sujeto que se encontraba frente a ellos. ¿Qué papel tienen los planos pictóricos dentro de la construcción de esta historia del arte no lineal? Para Justino Fernández, la importancia de los conceptos de síntesis e imaginación creadora eran el punto de partida fundamental para la construcción de una historia del arte, porque dentro de la construcción de su estética, comprender no era solamente hacer una indagación intelectual, sino imaginar un pasado que se revelaba de manera sintética en el momento de la conmoción estética. Los planos pictóricos realizados en el siglo XVI y XVII, que Fernández Toussaint y Gómez de Orozco se encargaron de estudiar a detalle, demostraron la posibilidad de proyectarse en muchos otros tiempos, reactivando constantemente el gesto original y la capacidad anacrónica y coreográfica propia de estos objetos cartográficos. Muchas gracias.